número 18 del grupo, el seminario número 18. Hoy va a presentar Abelino Jiménez. Abelino es ex alumno de este departamento, salió en el 2012. Después hizo consultoría un par de años, no sé, seguramente nos puede contar más él. Y en 2014 se fue a Carnegie Mellon a hacer su doctorado en interfaz entre aprendizaje de máquinas y señales. Entonces hoy día nos va a hablar de Privacy Preserving ML. ¿Tiene algo que ver con fairness en ML también o no? No solamente, ya. Y también tenemos, enero en general es bien activo de charlas porque hay harta visita. También hay hartas cosas, entonces uno en general no puede ir a todo. Pero hay 3 charlas del grupo en una semana. Esta es la primera. Hay otra que no recuerdo bien la fecha, pero le debe haber llegado al mail, que es sobre manejo de incertidumbre en procesos químicos, que no la organicé yo, por eso no sé cuándo es. Y la tercera es la de Gonzalo, que es el próximo miércoles a las 4:30, que es sobre transporte óptimo para Data Science. Y esa también es parte de una escuela de verano de procesos estocásticos. Entonces por eso el horario no es el usual, que es miércoles a las 4:30 en vez de jueves a las 2:30. Es aquí, ¿cierto, Gonzalo? En esta misma sala. Sí, en esta misma sala. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí, es bonito volver a la casa. Esta charla tiene 2 propósitos. Una es marketing, en el sentido de decir que estamos buscando buenos estudiantes, ya sea del DIM o del Departamento de Eléctrica. Así que les voy a contar un poquito del grupo, 2 minutitos del grupo, y después vamos a la charla propiamente tal. Si esto funciona. El grupo donde yo estoy trabajando se llama el MLSP, el Machine Learning for Signal Processing Group, que es un grupo bien entretenido porque en realidad depende de varios departamentos y varias escuelas. En Carnegie Mellon existe la escuela de computación, está el decano de computación y hay distintos departamentos. Está el departamento de ciencias de la computación, hay un departamento de Machine Learning, varias cosas entretenidas, y entre esos departamentos está el LTI, el Language Technology Institute, y que depende directamente del departamento, de la escuela de computación, y muchos académicos que están ahí también pertenecen al departamento de computación e ingeniería eléctrica. Mi punto, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si a ustedes les interesa, pueden revisar tanto las cosas del TI como del ICI para ver los programas, las cosas que piden. Hay mucho más programas en el TI que en el ICI, pero son cosas complementarias y actualmente el grupo está aceptando estudiantes de ambos departamentos. ¿Qué hacemos? Principalmente hacemos procesamiento de señales, enfocado más bien a audio. Entonces hay un grupo importante que está trabajando en Speech Recognition o Speaker ID. También lo que llaman audio event detection, que es esta idea de, a través de señales de audio, detectar cosas que pasan. Choca un auto, la gente se ríe, la gente está aplaudiendo, cosas de ese estilo. Y con aplicaciones también en ciencia forense. ¿Quién está hablando? Tengo una señal telefónica, están haciendo pitanza a la policía, cosas de ese estilo son las aplicaciones. También hacemos cosas teóricas del estilo, obviamente, deep learning, y hay algo que empezó este grupo, que es una cosa que le llaman weekly label data, donde la idea es decir, bueno, generalmente nosotros tenemos instancias, o sea, un vector, y a cada vector nosotros le asociamos una etiqueta. Ahora, en general, uno no tiene un conocimiento certero de esa etiqueta. Por lo tanto, la etiqueta tiene cierta probabilidad, o hay ciertas bolsas de vectores que pertenecen a la etiqueta. Hay trabajo teórico en esa área, y también, y parte de la charla de hoy día, es el enfoque en privacidad y seguridad. Y no voy a explicar ahora eso, sino durante las charlas qué es lo que queremos decir. Me imagino que después le voy a pasar a Felipe las diapositivas, así que pueden tener todas estas cosas. Si quieren conocer más,
hay como dos cursos que dependen directamente de este grupo. Hay un curso que se ofrece en CMU que es el Speak Course. Ahí está la página, todo el material está abierto, si lo quieren ver, están las diapositivas, todo el material. Están las diapositivas. Y hay un curso también de Deep Learning que hace Biksha Raj, que es mi advisor. Ok. Entonces ahora la charla. Si quieren hablar más del proceso de admisión o cómo es allá, qué hay que hacer, podemos hablar después de la charla o por correo o por Skype. Ya, ¿qué es esta cosa de Privacy Preserving Machine Learning? No encontré como un buen título. Esto puede sonar medio pedante, pero la idea de cuál es la buena traducción de Machine Learning de Privacy Preserving, la idea es un poco decir, hay ciertos escenarios donde en realidad a nosotros nos gustaría como no exhibir información. Esto principalmente motivado por todos los desarrollos de cloud. Y ahora la gente está en realidad hablando de Machine Learning como servicio. Pensando en lo siguiente, que hay un cliente en alguna parte, y hay un proveedor del servicio que tiene algún modelo. Generalmente ese modelo está en la nube, digamos en los servidores de Amazon, de Google, o incluso en mis propios servidores. El tema es el siguiente, que en general entonces el cliente manda sus datos y con estos datos el proveedor del servicio hace algunos cálculos, ¿cierto? Lo mete en una red neuronal, digamos, cualquier cosa, y da una respuesta. Y aquí hay como dos ejemplos sobre estrellas, me imagino algunos lo conocen bien. Aquí está Siri, ¿cierto? Que cuando prenden el celular, mandan la señal de voz, en este caso la data es la señal, y reciben como respuesta la transcripción o la respuesta de la pregunta que hicieron. Y este otro ejemplo es un ejemplo real, es un servicio que ofrece Amazon, le llaman, ellos lo venden como el Amazon Recognition, que en el fondo lo que hace es esto que está acá. Pasan una imagen y entrega un montón de atributos de esa imagen. Hace análisis de sentimientos, en principio puede detectar bien el género de la persona que está ahí, la actividad, por ejemplo, aquí que los ojos están abiertos, cosas de ese estilo. Y ellos lo venden con un propósito súper claro, que es, por ejemplo, ocupar las cámaras de seguridad para hacer como análisis de los clientes que están en cierta tienda. ¿Cuál es el cuento acá? Que uno podría empezar a cuestionarse este tipo de modelos por diversos riesgos que empiezan a aparecer. El primero tiene que ver con el input de mi señal. En este caso el input es la voz, en este caso es una imagen. Y uno puede sugerir que en el fondo estas dos cosas contienen mucha información que en principio es privada. Cuando yo le hablo a Siri, en realidad, aparte de hacer la pregunta, le estoy diciendo quién soy, porque mi voz tiene señales biométricas, y hay mucha investigación sobre eso. Estoy dando información sobre mi género, en principio sobre mi nivel educacional, sobre mis orígenes étnicos. Lo mismo pasa aquí con la imagen. El otro cuento es que generalmente uno puede ocupar data que está volando, como que es pública, y puede hacer cruces de la información. Estos no son los mejores ejemplos para eso, pero después voy a dar otros ejemplos para que se entienda mejor. Y otra cosa que es importante es respecto al output, pensando en que el servicio es suficientemente bueno y por lo tanto el output es una buena inferencia sobre lo que quiero reconocer. En principio, por ejemplo, acá el output es la respuesta que yo hice, y esa respuesta puede tener información privada. Si yo estoy haciendo preguntas sobre películas, entonces estoy revelando gustos personales y esa información puede después ser utilizada de otra manera. Y lo mismo, esta información también puede ser cruzada con datos públicos. Hay otros riesgos que uno podría empezar a agregar acá, pero creo que estos son suficientes como para motivar el hecho de que hay como un problema al mandarle los datos a un proveedor externo. Otro tipo de aplicaciones son, por ejemplo, en salud. Uno podría empezar a tirar distintos tipos de problemas. En salud,
el hecho de detectar, por ejemplo, cáncer o diseño de tratamientos, todas son áreas activas de investigación. Por ejemplo, en este caso yo tengo que mandar una imagen o tengo que mandar un código genético. Tengo que mandar una secuencia, no sé, una muestra de sangre, algunos genomas que yo pueda tener. Y el hecho es el siguiente, que puede llegar una compañía, me ofrece el servicio de, mira, soy capaz de detectar si tú dentro de un año vas a tener cáncer o no. Y por lo tanto, uno puede sentirse atraído por eso. El costo es que yo tengo que mandar mi código genético y en principio, una vez que lo mando, ya pierdo todo el poder sobre él y en principio uno podría, o el que tiene los datos, puede hacer un montón de procesamiento externo, que obviamente yo no autorizo. En finanzas, estos son ejemplos clásicos de cosas que se hacen en Business Analytics, en la fuga de clientes o evaluación de riesgo, en el sentido de decir, bueno, llega una empresa y dice tengo mi supermodelito de Customer Chart. Pásame tus datos, le dice al banco. Obviamente el banco no va a estar tan dispuesto a pasar los datos por distintas razones. En gobierno uno podría pensar que, por ejemplo, para detectar fraudes o cosas tipo SEAMOS que se hacen acá, requieren información confidencial que los gobiernos no deberían ser capaces de publicar. ¿Cuál es la primera solución que a uno se le debería ocurrir? Es decir, bueno, si tú no me mandas, si yo no soy capaz de mandarte los datos, dame el modelo. Y corre el modelo localmente. Eso nosotros vamos a asumir que no está permitido y básicamente por un tema de propiedad intelectual y que el proveedor del servicio no quiere hacer porque es parte de su modelo de negocio. O sea, en estos casos, el modelo de negocio es precisamente mantener en secreto los parámetros del modelo que yo tengo. Entonces, estos son más o menos el primer setting que vamos a tratar de desarrollar, que en el fondo hay un cliente y un proveedor. El cliente tiene la data, el proveedor tiene un modelo. Estos son ejemplos, un banco, un hospital, un gobierno, y digamos que los modelos pueden venir de alguna empresa que hace, no sé, inteligencia artificial o una universidad. Y estas son las restricciones de lo que nos gustaría poder hacer. El cliente no quiere mostrar sus datos y por otra parte el proveedor no quiere liberar su modelo. El segundo setting yo creo que también es interesante y comparten algunas características con el setting anterior, que en el fondo, en realidad el cliente y el proveedor es la misma persona. Imaginemos que hay un banco que tiene su equipo de data science, pero en realidad el banco no va a estar dispuesto a invertir en la infraestructura para hacer todos los procesamientos. Tiene la data, pero no está dispuesto a, no sé, comprar un par de servidores que puede ocupar una cantidad muy mínima de veces. Entonces ahí el problema es que para hacer los cálculos y entrenar mi modelo, yo necesito de la nube. Y es en el proveedor del servicio de nube que en este caso nosotros no confiamos, o que nos daría como miedo revelar nuestros datos. Entonces el objetivo en este caso es evitar mostrar tanto la data como los cálculos que podamos hacer en la nube. Y obviamente tenemos dos tareas, que una es el entrenamiento propiamente tal, o sea, subo mis datos y entreno mi red neuronal. Me gustaría que tanto los datos estuvieran ocultos de alguna manera que vamos a escribir y que el resultado del modelo también estuviera oculto. Y el otro tipo es la inferencia, que una vez que ya tengo mi modelo entrenado, lo ocupo. Eso. Entonces, el outline de esta presentación, este de aquí, el problema que ya lo escribí, así que lo saltamos. Lo que viene es bastante técnico y decidí hacerlo técnico porque si no lo hacía técnico aquí no lo voy a hacer en ninguna parte. Entonces, hay un par de cosas que me gustaría como tratar de mostrar en detalle, otras voy a decir cómo se hacen. Y el resto es decir, bueno, una vez que tenemos herramientas criptográficas, que es lo que vamos a ocupar, cómo adaptamos modelos más o menos estándar de Machine Learning para poder resolver el problema que habíamos planteado. Hacer inferencias sobre todo privada. No exhibo mis datos y aún así tengo una relación. Después les voy a mostrar nuestra pequeña contribución a este campo y algunas referencias sobre todo de papers, librerías, algunos libros que si les interesa pueden aquí. Eso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende el problema que queremos resolver? Entonces partamos con las herramientas criptográficas que vamos a ocupar y vamos a tratar de usarlas
ver cuáles son los beneficios, las desventajas. Esta charla obviamente no es una charla donde mostremos el mejor y el último algoritmo o nuestra propuesta de algoritmo de Machine Learning para resolver ciertos problemas. Vamos a ocupar métodos más o menos estándar y vamos a buscar ese setting que mantenga privacidad. Ok, lo que vamos a ocupar es encriptación. Entonces, no sé qué tan familiares, me imagino que no hay tanta gente familiarizada con todos los conceptos de encriptación acá, así que voy a tratar de ir suavecito al principio, después ya aceleramos un poco. Pero cuando hablamos de encriptación, generalmente uno asume que hay dos algoritmos, uno que encripta, o sea que esconde información, y otro que decripta, que en el fondo nos devuelve el mensaje original. El algoritmo de encriptación tiene dos inputs, un mensaje, que es lo que queremos ocultar, y una llave. Con estos dos inputs generamos algo que se llama el ciphertext, que es como el resultado que está que nos permite esconder la información pero mantenerla. O sea, si vemos el ciphertext, en principio no podemos decir nada sobre el input. En este caso el plaintext que está acá. Y el algoritmo de decriptación es lo que hace la tarea inversa, en el sentido de decir, bueno, tomo el ciphertext, tomo alguna otra llave y me devuelve el mensaje original. Esto en estricto rigor uno no pierde información de aquí a acá. Hay otra cosa que la gente, sobre todo en Data Science, la gente ocupa harto, que es hashing, que es distinto a esto. Porque en hashing uno no puede volver hacia atrás. Por definición, cuando hablamos de encriptación, es esta idea de que en el fondo puedo recuperar mi mensaje original. Okay. Hay dos sabores de encriptación. El más común y el más antiguo es lo que se conoce como un criptosistema simétrico, que en el fondo es decir, bueno, yo puedo encriptar y por lo tanto tengo mi llave para encriptar, mi llavecita verde que es para encriptar y mi llavecita roja es para desencriptar. Y parte de la seguridad de toda esta cuestión depende del hecho de que tanto la llave para encriptar y para desencriptar se tienen que mantener guardadas. O sea, yo no puedo publicar nada. Y básicamente en general se asume que esta llave es la misma, así que ocupo si quieren la misma llave para encriptar y para desencriptar. Una metáfora para este tipo de cosas es, entenderla bien, es como una caja fuerte. Cuando yo encripto estoy tomando mi mensaje y lo estoy metiendo en una caja fuerte con la llavecita, yo ocupo la misma llave para abrir la caja fuerte y sacar el mensaje. Nosotros no vamos a hablar en esta charla de estos criptosistemas en particular, vamos a hablar de los public key criptosistemas, los sistemas de llave pública. Y a diferencia de lo anterior, si bien nosotros tenemos dos llaves, una para encriptar y otra para desencriptar, en estos casos nosotros vamos a asumir que la llave para encriptar la puede conocer cualquier persona, totalmente pública, yo la exhibo. Y eso significa que en principio cualquier persona puede tomar la llave pública, encriptar un mensaje, pero una vez que está encriptado ya no lo puedo desencriptar. Para desencriptarlo necesito la llave privada, la llavecita roja en esta metáfora, y en el fondo la seguridad de todo esto depende entonces de mantener la llave privada secreta, o sea, no la puedo exhibir. Entonces cualquier persona puede encriptar. Obviamente cuando uno va a la literatura uno ve que, por ejemplo, aquí empezó como todo el cuento de formalizar la criptografía, y bueno, la buena metáfora aquí es como pensar en un buzón. En el fondo cualquier persona puede tomar la llave pública, puede mandar un mensaje, puede meter un mensaje dentro del buzón, pero solamente la persona que tiene la llave privada puede abrir el buzón y desencriptar el mensaje. Ok. Déjenme dar un ejemplo de sistema de llave pública para que se entienda un poco, y aquí van a empezar a ver las primeras conexiones con las cosas que queremos hacer. Este es el más famoso y uno de los primeros criptosistemas de llave pública. Me imagino que algunos lo conocen. Aquí empiezan a aparecer algunas formulitas.
Los que no lo han entendido pueden llegar a la casa y decir, bueno, de este cuento se trata los números primos y calcular mínimos comunes y cosas. Máximos comunes divisores. Hay un proceso primero que para hacer este tipo de proteger de esta manera la información es, yo tengo que generar las llaves. ¿Cómo voy a proteger mi información? ¿Cómo voy a permitir que cualquier persona encripte y eventualmente yo solamente voy a poder desencriptar? El proceso de generación de llaves asume que primero selecciona al azar dos números primos grandes. Una vez que genero esos dos números primos, calculo esto. La multiplicación, y obviamente, pues, si tengo los primos, multiplicarlo es fácil. La seguridad radica en que si solamente exhibo el n, para averiguar, nosotros sabemos que si exhibo el n, obviamente el valor de p y q es único, ¿cierto? Pero hacer ese cálculo es difícil, si los números primos son grandes. Entonces la seguridad radica en que si yo publico el n, sin conocer ni p ni q, es difícil hacer los cálculos que vienen de aquí. ¿Ya? Entonces calculo el producto y tengo que seleccionar, elegir dos valores, e y d, que son, si quieren, uno inverso del otro, multiplicativo, pero en módulo sigma phi n. Que este es phi de n, son la cantidad de elementos en Zn que tienen inverso multiplicativo. Resulta que este numerito de aquí es simplemente p-1 por q-1. Eso se puede probar, no es algo difícil. Como es p-1 por q-1, significa que si yo conozco p y q lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces hacer este cálculo conociendo esta factorización es fácil. Entonces una vez que calculo todas estas cosas, bueno, publico el n y el e, y lo que queda como llave privada es el n y el d. Fíjense que si conozco esto, pero no conozco la factorización, significa que me es difícil calcular este numerito y por lo tanto va a ser difícil calcular el d. En eso radica la seguridad de esta cosa. O sea, puedo publicar esto, pero esto no la llave privada, aún conociendo esto, es difícil de calcular. Resulta que una vez que tengo estas cosas, la manera de encriptar es más o menos sencilla, porque lo único que tengo que hacer es, si quiero encriptar el mensaje X, lo que tengo que hacer es elevarlo a la E, módulo E. Y me queda un número aquí entre 0 y n-1. Y para desencriptar necesito obviamente la llave privada, y es lo que tengo que hacer es elevar el mensaje a. ¿Sí? Entonces este es como un sistemita de llave pública. ¿Qué más tengo que decir acá? ¿Por qué esto funciona? Hay varias razones. Pueden después ojear el teorema de Euler, que hace que estas cosas funcionen y que efectivamente cuando calculo la desencriptación de la encriptación me da el mensaje original. ¿Ya? No quiero andar en esto. Lo importante es, fíjense en la forma que es E a la E. Perdón, X a la E. Ok. Esto se ocupa en general. Entonces, cada vez que se conectan con el banco, este tipo de cosas se están haciendo. Digamos, conectan por la página web, por el navegador. Pero el foco principal es tratar de establecer comunicación segura. Y el problema en general de la encriptación, digamos, es que aquí nosotros tenemos un dilema entre encriptar y poder hacer datos análisis con datos encriptados. Y este es el dilema. Y por un lado tenemos que la encriptación nos permite resolver el problema de almacenamiento y transmisión segura, ¿cierto? Nosotros encriptamos datos, los guardamos en un disco duro. Si nadie conoce mi llave, en principio si pierdo el disco duro no es importante. Si me quiero comunicar con alguien, establezco un protocolo de encriptación para mandar mensajes y resuelvo el problema de la transmisión segura en el sentido de que si alguien observa nuestros datos, nuestra comunicación, digamos, no debería conocer o inferir lo que estamos conversando. Por otra parte, si quieren, lo que intenta hacer el data analysis es el hecho de establecer relaciones entre variables y hacer cálculos con la variable.
Entonces tenemos el problema de que si queremos proteger los datos y hacer cálculos sobre ellos, si ocupamos encriptación estándar, el problema que tenemos es que si quiero hacer algún tipo de procesamiento, necesito desencriptar los datos. Y ahí aparece el problema, porque una vez que desencripto, todo es público. Entonces necesitamos alguna herramienta que nos permita hacer algún tipo de operación con datos encriptados. Ese es el mensaje. A ver, si uno vuelve al RSA, resulta que, por ejemplo, yo puedo tomar un valor encriptado de X, que dijimos que era X a la E, y puedo tomar un valor encriptado de Y, que va a ser un Y a la E. Y cuando los multiplico, por simple, primero básico, digamos, queda el producto elevado a la E, ¿cierto? Y entonces nos queda algo de esta forma. Resulta que cuando yo multiplico datos encriptados, me da la encriptación del producto. Es como, parece como algo bonito en el sentido de decir, resulta que le puedo mandar a alguien mis datos encriptados, los multiplica encriptados sin desencriptarlo, y tiene algo que, una operación entre ellos que sigue encriptada. Sin embargo, esto no es seguro. O sea, si uno ocupa el RSA y hace esto, es fácilmente esto rompible en el sentido de que alguien puede atacar el sistema y saber efectivamente cuál es el valor del X y del Y. ¿Por qué? Porque al final toda la seguridad del RSA depende de dos cosas. Del hecho de que este valor del X se genera de manera aleatoria. Y por lo tanto, si yo digo que el X vale 1, debería ser más o menos fácil tratar de adivinar cuál es, viendo el valor de la encriptación, tratar de inferir que efectivamente el X vale 1. El otro problema, que es una propiedad que en criptografía se llama como seguridad semántica, que a uno le gustaría es que si yo tomo un mensaje y lo encripto, me va a dar algo, me va a dar un ciphertext, y tomo el mismo mensaje y lo vuelvo a encriptar, debería tener un resultado distinto. No es como una función como nosotros la conocemos. Y en RSA, si uno la ocupa para este tipo de cosas, no cumple con esa definición, no con esa propiedad. La pregunta es si existe algo que haga esto. Que en el fondo tomamos datos, los encriptamos y que de alguna manera al operarlos podamos recuperar alguna operación encriptada. O sea, tengo dos caminos para este diagrama, ¿cierto? Encriptar y operarlo, o hacer alguna operación y encriptar, ¿cierto? A uno le gustaría que estos dos resultados fueran lo mismo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Precisamente porque si podemos hacer esto, resolvemos nuestro problema original, que sería hacer algo de este estilo. Resulta que está, por un lado, alguna parte que tiene el valor X, y está el proveedor del servicio, que en nuestro caso podemos considerar que tiene una función. Y lo que nos gustaría hacer es, el que tiene el dato genera un par de llave pública y privada, manda su versión encriptada de los datos y manda la llave pública. Este tipo que está acá va a ver el dato encriptado de la llave pública. Como no tiene la llave privada, no puede desencriptar, pero sí puede encriptar los parámetros de su modelo. Puede adaptar la función f y finalmente lo que va a hacer es mandar la versión encriptada de la función f. Y finalmente entonces el usuario va a poder, como tiene la llave privada, puede desencriptar y conocer el valor que está aquí. Aquí estoy asumiendo que el f es nuestro modelo de machine learning, que es nuestra red neuronal, nuestro SVM, todo lo que se le ocurre. ¿Bien hasta acá? Ya. Vamos a un ejemplo. Es un ejemplo bastante antiguo del año 99. Se conoce como el criptosistema de Palier. Pascal Palier es un francés que curiosamente es bastante joven, que propuso uno de los primeros métodos de encriptación homomórfica. Hay varios detalles acá, pero quedémonos que se generan las llaves, la seguridad también depende de números primos grandes. Y la diferencia ahora es que cuando tomemos un valor, vamos a tomar un valor en Zn, digamos, un número entero, y el valor de la encriptación va a estar en Zn cuadrado.
sea, va a ser un número que posiblemente puede ser muy grande o muy chico, pero el espectro, digamos, el conjunto de imágenes es como grande. Entonces mi llave pública es la multiplicación, digamos, y un valor G que me da alguna garantía, y mi llave privada es, si quieren, la factorización. Como encripto, de aquí viene algo distinto a lo que hacíamos en RC. Fíjense que es de la forma G, este G salía de la generación de las llaves, ¿cierto? G a la X, donde el X es mi plaintext, y aparece este término aquí, R a la N. Y la gracia es que cada vez que yo encripte, lo que necesito hacer es generar un R aleatorio, y que lo pongo acá. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que encripto, voy a generar entonces un R aleatorio, y en principio me da esta garantía de que si encripto 2 veces el mismo mensaje tengo resultados distintos, o tengo resultados distintos con alta probabilidad. Esa es la intuición. Y módulo n cuadrado para que las cosas funcionen. La manera de encriptar es un poco más engorrosa, está aquí descrita, no me alcanzó el largo de proyectar, pero es un poco más engorrosa. Créanme que se puede desencriptar. Después pueden, si ven las slides, van a ver que si hago todos los cálculos uno puede recuperar el X. ¿Qué es lo importante, broma, acá? Fíjense que en la encriptación tengo un G a la X. Y entonces una de las cosas que uno puede hacer es ocupar esa idea de que, pues, digamos en principio que al encriptar X me queda algo como proporcional a G a la X. Y empiezan a aparecer estas propiedades que están aquí descritas. Una es que resulta que puedo tomar dos números que están encriptados y cuando los multiplico me queda entonces algo como que es proporcional a G a la X más I. ¿Cierto? Entonces esto significa que el producto de número encriptado es la suma de la encriptación. Obviamente, si tengo un dato encriptado y uno no encriptado, lo que puedo hacer es tomar la llave pública, lo encripto y vuelvo a hacer esto. Así que este criptosistema, una de las cosas que me permite es decir, bueno, tengo dos datos encriptados, lo que puedo hacer es recuperar la suma de ellos dos, encriptados. Y otra de las cosas que uno puede hacer, que es como entretenida, es decir, bueno, resulta que si tengo un dato encriptado y uno no encriptado, puedo hacer esta operación y me resulta, o sea, puedo tomar, si quieren, el valor encriptado de X y elevarlo al de Y, y me va a dar algo del estilo la encriptación de X por Y. Y entonces, de nuevo, significa que con un dato encriptado y uno no encriptado, puedo calcular el valor encriptado del producto. ¿Cuál es uno de los problemas? Es que resulta que si tengo dos datos encriptados, no puedo calcular el valor del producto entre ellos dos encriptados. Entonces, a este tipo de criptosistema la gente lo llamó como criptosistemas parcialmente homomórficos. Precisamente porque no permiten hacer todas las operaciones con datos encriptados. Puedo sumar y puedo multiplicar un dato encriptado con uno no encriptado. Eso es relevante para el tipo de operaciones que a uno le gustaría como tratar de hacerlas con el esquema que hemos dicho. Bueno, y como dijimos, semantically secure, esta idea de que si encripto dos veces tengo resultados distintos. Resulta que por mucho tiempo la gente no sabía si uno podía precisamente con datos encriptados hacer este tipo de cosas, obtener el valor encriptado de la suma o el valor encriptado del producto. Y en el 2009 este caballero que ahora está trabajando, creo que para Microsoft o IBM, probó que se puede hacer. Y esto es relevante en el sentido de decir, bueno, si puedo hacer calcular suma y producto, en principio puedo hacer cálculos polinomiales y cualquier función, digamos, continua, con ciertas buenas propiedades, podría tratar de estimarlas bien. Esto no es gratis. Los criptosistemas de este estilo, y la gente le llamó los fully homomorphic encryption, son caros. Y aquí hay como detalles computacionales que todo se vuelve extremadamente lento cuando uno quiere ocupar este tipo de cosas. Ya, pues vamos a lo nuestro entonces. Ya tenemos la herramienta, sabemos que podemos de alguna manera operar con datos encriptados. Partamos con ejemplos sencillos. Quise como poner
4 ejemplos, más o menos para que se entienda qué podemos hacer. No sé cuánto tiempo me queda, Felipe. 15 minutos. 15, ya. Vamos a apurar. Esta es como la parte importante. Partamos simplecito con una regresión lineal. Después, cálculos de distancia uno podría hacer. Uno podría hacer la distancia euclidiana, por ejemplo, la distancia. Yo voy a mostrar la distancia Hamming, cálculos de likelihood que uno permanentemente hace en Machine Learning, y finalmente redes neuronales. Porque esto es bien general, porque esto ya es como investigación que se hace ahora. O sea, hay gente investigando en estos temas. Regresión lineal. Partamos con la idea de que hay un cliente, entonces tenemos el servidor. Vamos a decir todos los ejemplos que trae al principio. Hay un cliente entonces que tiene un vector, y el servidor tiene un vector, digamos, con un componente más. Este está en RM y este está en RM map. Y lo que nos gustaría hacer es decir, bueno, el cliente quiere obtener este valor, ¿cierto? Que digamos el valor de la regresión lineal, pero no quiere revelar el valor de su vector. Y por otro lado, el servidor no quiere revelar el valor de los pesos de su regresión lineal, porque es parte de su valor, es parte del modelo de negocio. Y lo que vamos a tener como resultado después del protocolo que les voy a mostrar es que el cliente efectivamente va a tener esto, va a tener solamente esto, y por otra parte el servidor no va a obtener nada, no va a saber nada. Pues podemos discutir más sobre este tipo de cosas, porque qué significa revelar información que no... aparentemente como que el servidor igual está revelando algo, obviamente porque el cliente tiene que saber esto, eso es parte de lo que queremos. Si el cliente hace muchas consultas, eventualmente tiene un sistema lineal y podría entonces tratar de entenderlo y tratar de inferir los coeficientes. Vamos a asumir que aquí el cliente hace una sola consulta. Entonces, fíjense que podemos ocupar Parier, este sistema que nos permitía sumar datos encriptados y multiplicar uno encriptado y uno no encriptado. Y la manera de hacerlo es súper sencilla. El cliente genera la llave pública y privada, le manda la llave pública al servidor, tiene sus datos, los encripta y se los manda al servidor también. Aquí, entonces, el servidor únicamente, si quieren como números aleatorios, son unos bichos raros. Y entonces lo que hace el servidor es primero encriptar la constante, si quieren, porque tiene la llave pública, y hace esta operación, que está acá. Fíjense que es un producto, pero lo importante es, primero fijémonos acá, que tiene el valor encriptado de X y lo eleva a WI, que es el coeficiente que le corresponde. Esto que está aquí adentro nos debería dar el valor encriptado del producto entre X y WI. Y cuando multiplico todo, las multiplicaciones se transforman en suma. Entonces en realidad este valor de C es precisamente el valor encriptado de la suma, o sea, de la regresión lineal. Y ahora tenemos la llave privada y la desencripta. Y gana. Suena bonito. Hay detalles, esto no es tan gratis. Primero no olvidemos que estamos trabajando con números enteros. Esa es la primera restricción. No solo eso, estamos trabajando en ZN o en ZN cuadrado. Entonces hay que tener muy claro qué significa, por ejemplo, el concepto de número positivo o negativo, ¿cierto? Si quieren, estamos trabajando en un reloj, entonces uno debería tener claro que cuando hay valores que en magnitud son grandes, en realidad para nosotros van a ser números negativos, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Lo otro que puede ser claro es que si en realidad estos coeficientes son muchos, entonces hay que encriptarlo cada uno por separado, y cada una de estas valores encriptados se supone que crecen más en peso, entonces hay un costo en transmisión acá caro, y obviamente los costos en cálculo también son caros. Entonces, resolver el problema sí, pero puede ser complicado en escenarios reales donde hay muchos vectores, muchas componentes dando vueltas, y sobre todo que son valores, digamos, flotantes, son números reales. Vamos a otro ejemplo un poco más, no sé si es sencillo, pero que nos permite como olvidarnos un poco de que estamos trabajando con números enteros, porque, o sea, en este caso son números enteros. Digamos que tenemos un cliente que tiene un vector binario, 0 y 1, y el servidor también tiene vectores binarios. Y en este caso,
el cliente le gustaría obtener el Hamming distance. O sea, que esto es, si quieren, la suma de componentes distintos, ¿cierto? O sea, esto que está aquí, XWI, vale 1 si estos dos gallos son distintos y vale 0 si no. Entonces cuando sumo me da la cantidad de valores distintos. Entonces lo que le gustaría hacer al cliente es obtener esto. ¿Por qué este Hamming distance y no otra cosa? Hay distintas razones, pero primero una distancia, y ustedes saben que hay un montón de algoritmos de Machine Learning que dependen de distancia. Ya, si podemos resolver esto, hay un aporte en esa dirección. Lo otro es que esto también podría servir, por ejemplo, para cosas del estilo, calcúlame la cantidad de coeficientes que son distintos en una tabla, cosas de eso. Y de nuevo, entonces el cliente quería obtener el valor del Hamming distance sin revelar el valor del X, del vector completo, y el servidor no revela el valor del W y no conoce el valor del X. ¿Cómo lo hacemos usando validez? Aquí viene la astucia, digamos. O sea, la primera parte es la misma. Genero la llave pública y privada, les mando la pública, encripto mis datos. Fíjense que en este caso cada dato es binario, así que en principio no hay problema de escalar los números y que me queden enteros, ya son enteros por construcción. Mando los valores encriptados y aquí viene la astucia en fijarse que Hamming distance se puede escribir así. O sea, digamos, el XOR, si son binarios, se puede escribir de esta manera. En el sentido de, tengo el XOR entre XW, eso va a ser la suma entre XW menos 2 veces el producto. Y con eso, digamos, ya podemos ocupar palito. ¿Por qué? Porque hago, digamos, este cálculo horrendo que está acá, pero si sigue la matemática y siguen todas las formulitas que escribimos al principio, uno se da cuenta de que al hacer este cálculo que está acá, que si se fijan son datos encriptados, tengo que encriptar los W y tengo que ocupar la versión no encriptada, tengo el valor encriptado del XOR o del Hamming distance. Y mando y después desencripto. ¿Sí? Ya tenemos dos ejemplos donde podemos hacer cosas, digamos, tipo Machine Learning. Otra cosa que uno podría hacer son del estilo de evaluaciones de likelihood. Un ejemplo sencillo sería que el servidor tiene una gaussiana, tiene una media y su matriz de covarianza. Entonces el cliente tiene su vector, tiene un vector y le gustaría calcular el log likelihood de esa gaussiana que tiene el servidor. Le gustaría tener esta expresión final. En el fondo aquí los parámetros que uno debería mantener reservados son el vector de media y de covarianza y bajo las mismas restricciones anteriores. Aquí ya un poco se empieza como a ponerme a la tela, cosa y dicen, ya de nuevo, ya, sí. Porque en realidad estos cálculos no son tan engorrosos si uno se fija aquí que toda esta cuestión que está acá, uno la puede escribir matricialmente. Uno define esta matriz que depende solamente de los coeficientes que tiene el servidor. Y resulta que el log likelihood lo puedo escribir como no sé qué, un producto cuadrático. Y como es cuadrático lo puedo transformar en lineal, digamos, haciendo una extensión de los vectores. O sea, puedo definir un vector que son todos los productos y me reduzco al caso lineal. Y volvemos al caso lineal y ya sabemos cómo resolver eso. Cosas más complicadas, uno podría, por ejemplo, pensar en los GMM, ¿cierto? Que son combinaciones convexas de Gaussian, y esto se ocupa harto, por ejemplo, en Scratch. Donde los parámetros son una secuencia de vectores de media, una secuencia de matrices de covarianza y unos pesos que uno los mete. Entonces le gustaría obtener. Esto no es tan gratis, hay que hacer un par de cositas más, pero por ahora créanme que se puede hacer. Uno necesita un protocolo adicional porque tiene un logaritmo, una suma y ahí se empieza a poner fea la cosa. Pero se puede hacer. Algo que está más de moda y obvio que tenía que decirlo en una charla de acá, las redes neuronales están súper de moda, el hecho de decir, bueno, tengo una red convolucional, sabemos todos los tipos de operaciones que hay. Uno podría pensar, podemos hacer como una clasificación con la imagen encriptada. Esto es súper reciente. De hecho hubo un primer paper del 2014, se dieron cuenta que donde hacían esto mismo,
pero se dieron cuenta de que el sistema de encriptación no era suficientemente seguro, entonces lo tuvieron que rehacer. Gente de Microsoft, de hecho pueden encontrar una charla que se llama Private AI, que está en internet, la pueden buscar, que precisamente ocupan Full Homomorphic Encryption para evaluar una red neural. Aquí hay unos números como a decir, en realidad todo esto es bonito, pero tampoco es tan gratis, porque hacer una pasada por la red neuronal de una imagen toma del orden de minutos. Entre que encripto y hago los cálculos, pasa de ese orden. Entonces es bien difícil como de escalar si uno quisiera. ¿Qué pasa? Y aquí estoy casi terminando, me quedan como 10 diapositivas. Cuando uno quiere cosas un poco más complejas, porque en realidad, por ejemplo, en el SPM, uno, si bien evalúa una regresión lineal, en el caso lineal del SPM, obviamente, después toma el signo y clasifica con el signo. Entonces, si uno pensaría como en la cantidad mínima de información que le debería dar el servidor al cliente, es el signo, no el valor de la regresión. ¿Qué hacemos con el signo? Si yo quisiera solamente que desde el lado del servidor, ahora yo estoy proveyendo un servicio, mandarle el signo no solamente. Lo mismo con por ejemplo, con el log livelihood. En vez de mandar el valor del log livelihood, en realidad lo que yo tengo que hacer es mandar el argmax, si estoy pensando como en un problema de clasificación bayesiana. Obviamente si mando esto, el cliente puede calcular esto. Trivial. Mi punto es que al servidor, el que está proveyendo el servicio, le gustaría tratar de mandar esto solamente, independiente de que él sepa o no el resultado. O sea, él no sabe el resultado, pero le gustaría que el cliente no supiera más que esto. Resulta que la solución de eso se puede hacer y pasa por un problema que se llama el problema de los millonarios, que es un protocolo de criptografía que voy a escribir 2 palabras. Imaginen que 2 millonarios y que ellos quieren saber quién es el más rico en plata, pero sin mostrar su riqueza, el valor de su riqueza, cuánta plata ellos tienen. Eso se puede hacer, hay un protocolo, pero ahí aparece otro tipo de costos, que en el fondo es costo comunicacional. Ellos se tienen que empezar a mandar cosas que en principio son como encriptadas si quieren, y al final de un protocolo ellos pueden inferir, ok, quién es el más rico, y sin saber, sin exhibir cuánta plata tiene cada uno. Ese tipo de problemas empiezan a aparecer acá y uno puede combinar entonces las técnicas que vimos con este tipo de protocolo y resolver cosas de esto. Lo dejo así abierto nomás porque no da el tiempo. Con esto termino cuál es nuestra pequeña contribución a la ciencia. Resulta que uno puede pensar, ok, copiando el problema original, está el cliente, está el servidor tiene la data, el servidor un modelo. Ahora la pregunta hoy es como si es en verdad necesario encriptar todo el input para obtener el valor de la función. Hay esa es una pregunta, o sea, ¿es necesario encriptar todo el valor del input o puedo yo preprocesar de alguna manera el input de manera inteligente, de modo que uno pueda como optimizar la parte de la encriptación? Es una manera. Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando el X es de dimensión muy alta. Encriptar cada componente puede ser algo que es imposible de hacer. Y el otro tema es que, como sabemos, como esto funciona con números enteros, de alguna manera tenemos que hacer una cuantización de los datos. Entonces, si la podemos hacer de alguna manera un poquito más astuta. Entonces pensemos cosas de este estilo. ¿Qué pasa si en realidad mi función, la función f que calcula el servidor, en realidad depende de la distancia euclidiana entre los vectores? Hay millones de ejemplos. ¿Será necesario encriptar el X para calcular esto o puedo hacer otra cosa antes de modo de recuperar esto de alguna manera? Obviamente sin que el servidor conozca mis datos. Esa es la primera restricción. Entonces, lo que hemos explorado son técnicas de hashing, que no es hashing criptográfico. Cuando uno habla de hashing es cualquier función que reduzca la dimensionalidad. Hemos explorado harto esta funcioncita.
¿Qué es lo que hace esto? Toma un vector en Rn y lo mapea a zk. Digamos. Entonces tomo un vector principio de alta dimensión y me da un vector de componente entera. Y lo hago de esta manera que está acá. Hay una operación lineal más si quieren un bias, después calculo la parte entera y después módulo local. La gracia es que estos gallos de acá, este es un vector, ¿cierto? Y es un escalar, tienen que ser generados con estas distribuciones. Es una gaussiana, o sea, genera una gaussiana si quieren, y un valor uniforme. Entonces aquí hay una operación si quieren lineal, la cuantizo y después le aplico módulo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que uno debería esperar? Primero estoy cuantizando los datos y me estoy yendo ZK. Y sé que todas las herramientas criptográficas funcionan súper bien con números enteros. Y lo otro que uno puede mostrar es que resulta que, por ejemplo, se empieza a calcular relaciones entre estos hashes, de estas transformaciones, perdonen la anotación, que charlas distintas. Se calcula, por ejemplo, la Hamming distance entre estos hashes, o sea, después de aplicar, si quieren, esta transformación a un valor de x y a un valor de y, resulta que el Hamming distance, o sea, cuántas componentes difieren, depende de la distancia euclidiana. Encontramos esa forma que está ahí, ese corcho que está ahí. Lo más importante es fijarse que si el valor esperado del Hamming distance de los dos hashes tiene este corcho que está acá, que lo más importante es que es una función de la distancia euclidiana y es una función creciente. Y si se fijan, por ejemplo, cuando la distancia euclidiana es chiquitita en el espacio original, que es lo que intenta decir este gráfico, este gráfico intenta decir, esta es la distancia euclidiana de los vectores originales y esta, si quieren, es el valor esperado de la distancia Hamming entre los hashes. Resulta que uno puede recuperar más o menos bien la distancia euclidiana a través de los hashes. Eso estamos diciendo. Y esto es una operación entre si quieren, con números enteros. Eso es lo importante. Hay varias ventajas en esto. Por ejemplo, uno puede ir un poquito más allá y en vez de ocupar la Hamming distance, uno puede ocupar cosas de este estilo. La literatura, no sé por qué le llaman Lie distance, hay un caballero de apellido Lie que lo ocupó, pero como lo voy a llamar distancia modular, que es como la distancia más corta en el reloj, si quieren, entre 2 puntos. Entonces estoy mapeando mis valores a ZK y ahora calculo esta distancia. Y resulta que esta distancia, de nuevo, se porta súper bien para estimar la distancia euclidiana. Entonces con simulaciones. Y uno puede, por ejemplo, aquí uno tiene la identidad y uno puede encontrar los buenos valores de los parámetros para decir efectivamente estoy estimando la distancia euclidiana a través de estos hashes que son números enteros. Entonces, ¿cuál es la intuición si quieren hasta acá? Es que uno en principio, ¿qué es lo que podría hacer? Como preprocesar los datos haciendo esta cuantización. La cuantización depende de números aleatorios, totalmente aleatorios, que no dependen de los datos. Entonces, en principio son cosas que uno podría compartir entre dos partes que no quieren revelar información. Las cuantiza y después aplica todas estas herramientas criptográficas. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, esta distancia modular, efectivamente se puede calcular con, si quieren, con Palier, el criptosistema que vimos antes. Bueno, esto es lo que les dije recién. Y si no les gusta la idea de privacy preserving, pueden ocupar este tipo de técnicas simplemente como un método de reducción de dimensionalidad. En el sentido de decir, estoy reduciendo la dimensión de los datos, si quieren multiplico con una matriz aleatoria, más algún bias que está ahí especificado, cuantizo, y ahora todos los cálculos los hago en ese espacio y resulta que preserva súper bien las distancias euclidianas si son suficientemente cercanas. Otra cosa que probamos, que esto ya tiene que ver más con teoría de información, es el hecho de que, por ejemplo, la información mutua entre hashes decrece exponencialmente cuando la distancia crece. ¿Eso por qué es relevante? Porque ustedes saben que, sobre todo en número entero, si la información mutua es 0, significa que las variables aleatorias son independientes. Y entonces lo que está diciendo esto de alguna manera es que si yo tengo dos puntos que están suficientemente lejanos y le aplico este hash, van a lucir como variables aleatorias independientes. ¿Y eso por qué es relevante para el tema de privacidad? Porque significa que
si conozco información sobre este gallo, como estos tipos están lejos, no le va a afectar o no voy a poder hacer inferencias sobre este otro tipo. Nosotros creemos y hemos tratado de vender la historia de que esto es súper importante, sobre todo para hacer information retrieval, en el sentido de detectar puntos que son cercanos. Por ejemplo, cuando uno hace búsqueda de imágenes, manda una imagen como query, uno hace una búsqueda por similitud. Y en principio este tipo de cosas me permitiría entonces detectar solamente los que están suficientemente cercanos y no pueden hacer ningún tipo de diferencia sobre los que están lejanos. Y tiene otras aplicaciones que también que hemos visto en temas de señales biométricas que para esta charla no viene mucho caso. Eso. Referencia, y con esto termino. Hay un libro, de hecho, que escribió un exalumno del grupo que está enfocado a speech processing, que tiene todas estas recetas y un par de cosas más. Aquí están estos papers que de alguna manera yo creo que son como la literatura gigante sobre esto. Lo que pasa, eso sí, es que la comunidad de Machine Learning con la criptografía es como bien disjunta, entonces cuesta como encontrar buenos puntos de intersección. Pero hay gente que ha tratado, por ejemplo, de enfocarse solamente en un problema de clasificación, en unos trabajos más o menos, o sea, ya son más antiguos, pero se puede hacer de qué pasa con el training, que no es trivial. O sea, cómo yo entreno un modelo con datos encriptados. Esta charla, si quieren, fue básicamente diferencia. Tengo un modelo entrenado y quiero el output de eso. Pero el segundo setting que dije al principio, tengo mis datos encriptados y me gustaría entrenar un modelo en la nube con eso ya sigue siendo complicado, pero hay avances y todos los años aparecen criptosistemas nuevos o técnicas como las que estamos tratando de hacer. Eso. Librerías, antes de terminar, pueden buscar y hay varias cosas, por ejemplo, CUDA Homomorphic Encryption ocupa el GPU para hacer la encriptación, hay una librería en Python un poco más amigable, hay una librería de IBM y hay muchas más, y la gente publica sus cosas. Y como les dije, sistemas de encriptación nuevos cada cierto tiempo. Eso, gracias. Pregunta. Entiendo la parte de encriptar el servidor, de la función o machine learning, porque eso vale plata, digamos. Pero ¿por qué no solo codificar al cliente? Porque ¿en qué casos hay que necesario encriptar? O sea, aquí estamos asumiendo que el cliente te está pidiendo cosas, digamos el banco. Sí, o sea, no dan unos nombres, pero después poner un código. Sí, en general, voy a responder, no es que me vaya por la tangente, pero por ejemplo el blockchain. La gente dice blockchain es privado porque precisamente ocupa un seudónimo. Pero resulta que igual si tú, aún no conociendo el ID, si conoces digamos la actividad del cliente o ves nomás la actividad del cliente, podrías inferir la identidad. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. O sea, si hay técnicas, y en la literatura cuando empezaron estas cosas, no sé, hay técnicas tipo K-anonymity, cuestiones así, o el diversity, que tratan de hacer eso, o sea, tratan de anonimizar, por ejemplo, mi base de datos. Si quisiera yo, como por ejemplo, tomar datos y hacer cálculos en la nube. Pero siempre aparecen como ataques, si quieres, que te permitirían como hacer la inferencia que tú querías como ocultar. No sé si respondí tu pregunta. Esto tampoco es que sea 100% seguro. Por ejemplo, el tema de hacer encriptación homomórfica tiene otros posibles ataques, que el hecho de que hay ataques tipo que le llaman timing attack, que tú puedes ver cuánto tiempo se demora en hacer los cálculos y tratar de inferir, por ejemplo, la llave de esa encriptación. Como súper común ese tipo de ataque que pasa acá. Entonces hay que agregarle algún tipo como de delay para que alguien que ve la actividad, no sé, el servidor pueda no inferir ese tipo de cosas. Estoy tratando como de conectar los mundos, entonces quizás la pregunta puede que tenga sentido o no, pero si estos datos encriptados que me manda el usuario son, por así decirlo, una representación de los datos o otra forma de ver los datos,
¿existe alguna forma de que por el lado del servidor, por ejemplo, ellos tengan aprendido una forma como de tomar esta representación y de llevarla de nuevo como al mundo real, por así decirlo? Entonces, por así decirlo, que haya aprendido de alguna forma a tomar esta representación y recuperar los datos que el usuario está mandando de alguna forma aproximada, así como modelos generativos. Sí, mira, hay gente que trataba como, si entendí la pregunta, es como tratar de recuperar el dato original desde el dato encriptado. Claro. ¿Cierto? No sé, pensando como en todas estas baterías de herramientas de machine learning. Hay gente que ha tratado de hacer eso y no la ha ido tan bien. O sea, como de decir, ¿qué pasa si mis datos, mi dato de entrenamiento es el par dato encriptado y trato de predecir el dato desencriptado? Por ahí yo creo que va la pregunta. Hay gente que ha tratado de hacer eso y no la ha ido muy bien. Pensando, por ejemplo, que yo podría ajustar, no sé, una red neuronal que hiciera ese tipo de trabajo. Aquí estamos y el supuesto, si quieres, de seguridad pasa que el criptosistema es suficientemente seguro para evitar ese tipo de ataque. O sea, no hay como la buena función que haga el mapping para desencriptar. Ahora, pero se ha intentado, o sea, sí, hay gente, de hecho hay unos trabajos que igual tienen este sabor medio esotérico, pero como modelos de adversarios que como que crean su propio criptosistema. Creo que sí. Pero como que son un poco ajenos a este tipo de cosas, porque al final tú lo que quieres, en ese caso, es como ocultar la información, no quieres hacer cálculos sobre datos encriptados. Sí. Esto no es la única forma de hacer todas estas cosas, ¿eh? Por ejemplo, volviendo al problema del millonario, hay toda esta literatura de Secure Multiparty Computation trata de hacer cosas parecidas, pero que en vez de enfocarse en el cálculo se enfocan más en costos comunicacionales. Entonces yo te mando un poquito de esto o compartimos algo que juntos revelan este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un número pero no te lo quiero revelar, una de las cosas que yo puedo hacer es sumar un número aleatorio pensando que estoy en ZK y te mando eso. Entonces tú tienes la suma pero no tienes el número que le sumé. Entonces, si bien ninguno tiene la información, porque yo te lo mandé encriptado y no lo podía desencriptar, digamos, juntos podríamos como saber cuál es el valor real. Entonces tú tienes que exhibir tu parte del secreto, yo la mía, y revelamos. Eso es súper aplicable en cosas tipo biométricas, cuando tú te quieres autenticar. Hay un montón de razones para querer proteger la señal biométrica. O sea, pues si tú pierdes la huella digital y alguien te la hackeó, la perdiste siempre, ¿no? Lo otro es que la huella digital es la misma siempre, entonces si me conecto acá o me conecto ahí, alguien me puede traquear. Cosas de ese estilo tratan de solucionarse con este tipo de herramientas. En espíritu no deberían querer recuperar tu disco. Otra parte que es como interesante, y en todos estos cálculos que les mostré, es que aquí se asume que el servidor es una buena persona igual. Sí. Y lo mismo el cliente. O sea, el servidor no va a tratar de inferir cuál es tu información, o te podría hacer unos cálculos que tú no pediste. Entonces, todas estas cosas están bajo el setting de las, si quieren, partes semi-honestas. ¿Sí? Y analizar datos donde el servidor no es tan honesto, bueno, sigue siendo un tema de investigación. Estaba pensando, ¿es difícil para ti publicar en esta área? Porque si desarrollas un nuevo método de encriptación súper seguro y lo publicas y todos lo conocen, ¿tiene sentido? No conocen cómo funciona eso. Sí, uno tiene que tener las patas en los dos lados, eso ha sido como difícil. Hay gente que, sobre todo más de la parte de Machine Learning Signal Processing, que se interesa más en estos tipos de problemas por la aplicación. Como te dije, por ejemplo, el criptosistema que mostré ya tiene harto rato. Pero no están tan enfocados, por ejemplo, al menos la comunidad criptográfica no está tan enfocada en que escalen y que sean operaciones tan sofisticadas como las que uno hace acá. Hay intersección y uno de los mejores ejemplos es que está dando Microsoft, que
porque tiene a gente de criptografía y machine learning trabajando juntos y de CryptoNet eso, o sea, pero sigue siendo difícil. O sea, Bueno, sin más preguntas. Gracias.